Buen día, mi nombre es Andrés Gamboa Suárez. Esta presentación se realiza para el seminario Epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en la educación, bajo la tutoría del Dr. Ricardo Alpuche Ibarra, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Epistemología clásica. A partir del documento Epistemología y Metodología de Navarro Chávez José César Lenin del año 2015, se abstraen las ideas principales acerca de la epistemología clásica. En esta presentación se pretende comprender la filosofía y las ramas que la componen. Dentro de estas, la epistemología, su definición y conceptos principales en los que se enfoca, así como un acercamiento general frente a cómo se construye el conocimiento. Al hablar de epistemología es conveniente primero saber qué es y de qué hace parte. Por ese motivo, primero se hace una pequeña introducción frente al concepto de filosofía. Definir la filosofía es un proceso tan complejo como el ser humano. Esto depende de la corriente de pensamiento del individuo que la trate de conceptualizar. Sin embargo, a modo general se concibe como la madre de todas las ciencias. Su definición etimológica procede de dos vocablos de la lengua griega: philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. De allí se entiende que la filosofía es el amor por la sabiduría. La Real Academia de la Lengua Española la define como conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrero humano. Las áreas básicas de la filosofía son la cosmología, que es el estudio del universo, la axiología, que es la teoría de los valores, y la epistemología, que es la teoría de la ciencia. Vale la pena aclarar que algunos textos toman la gnoseología como una de las áreas principales, de la cual se deriva la epistemología. De cualquier forma, la epistemología es la que nos compete principalmente en esta ocasión. El término epistemología proviene del griego episteme, que es conocimiento, y logos, que es teoría. De allí que la epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Grosso modo, la epistemología es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como validez, objetividad, verdad, fiabilidad, método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, etc. No obstante, aquí no queda todo. Para comprender en qué consiste el método científico, la epistemología también debe analizar el conocimiento no científico, en sus diversas formas: doxa, saber popular, pseudociencia, protociencia o anticiencia. Pero hablar de conocimiento necesariamente nos lleva al estudio del cerebro, ya que es el órgano corporal encargado de llevar a cabo los procesos de generación del conocimiento. El cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2.5 millones de años desde nuestro ancestro más primitivo. El cerebro desarrolla diversas actividades de cierta complejidad. Entre esas funciones se destacan la memoria, el lenguaje, el habla, la praxia, la gnosia y la inteligencia. Goleman señala que en cierto sentido tenemos además dos cerebros, dos mentes, dos clases diferentes de inteligencia, la racional y la emocional, que corresponden a los dos llamados hemisferios centrales, izquierdo y derecho. En efecto, el intelecto no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional. Aún hoy en día es un misterio el por qué algunos cerebros son más efectivos que otros. No se ha logrado determinar en qué consisten los procesos o microprocesos neuronales que dan las señales para que actúe el órgano cerebral. Más complejo resulta saber qué procesos mentales dan origen al conocimiento, que es el objeto de estudio de la epistemología. El conocimiento es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas con cuatro elementos, los cuales permiten su creación y transmisión, además que lo hacen acumulativo y útil. Esos cuatro elementos son: facultad, que tiene que ver con la razón o entendimiento; actividad, con la formación de conceptos; resultado, que son básicamente los conceptos, juicios y raciocinios; y el lenguaje, que es el instrumento que da forma a los conceptos y juicios. Existen algunos métodos para el establecimiento de conocimientos. Estos son: el método de la tenacidad, en el que la gente sostiene firmemente la verdad porque siempre lo ha considerado así; método de la autoridad, de creencias establecidas como pueden ser la Biblia, un notable físico o el peso de la tradición; el método a priori, que es el método de la intuición, concuerda con la razón y no necesariamente con la experiencia; por último, el método de la ciencia, método tal que la conclusión última
siempre sea la misma. Destacan aquí elementos como la relevancia empírica, la objetividad y la abstracción. Es importante decir que cada uno de estos métodos posee características propias y resultados semejantes, motivo por el cual no se puede pensar que el método de la ciencia sea el único camino para el conocimiento. Así como los anteriores conceptos, la ciencia es definida por varios filósofos y científicos. En este caso me remito a la definición dada por Wartowski. Manifiesta que la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo, del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Una de estas divisiones es la que surge de Mario Bunge, que clasifica la ciencia en formal y factual. La primera se ocupa de ideas y es autosostenible, en tanto que la segunda se ocupa de los hechos y depende de ellos. El objeto de la ciencia es la generación de teorías que empiezan por explicar los fenómenos de la naturaleza. Entonces entendemos como teoría al conjunto de constructos o conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir esos fenómenos. La investigación científica es una actividad propia de la mente, que debe ser sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y las hipótesis sobre las presuntas relaciones entre estos fenómenos. Esta actividad se dice que tiene dos propósitos fundamentales. El primero es producir conocimientos y teorías, y el segundo es resolver problemas prácticos, aunque este no es el punto de vista de todos. También se dice que el objeto de la ciencia es construir síntesis que satisfagan las necesidades intelectuales comunes a toda la humanidad. Como conclusiones, decimos que la epistemología nos permite dar sentido a nuestros significados y significado a los conceptos, así como dar valor a los procedimientos que se llevan a cabo para producir conocimiento. En la educación, el aporte de la epistemología subyace en el desarrollo de las capacidades humanas, que permiten cuestionar, abstraer, aprender, procesar, comunicar y transmitir conocimientos que permiten la evolución de la especie. A continuación, los referentes teóricos. Muchas gracias.